Listo, Elkin. Antonio, No sé si, sí, yo sé si vamos arrancando, ¿cómo ves? Hay 60 personas sí, conectadas. sí, arranquemos. Eh, Entonces, espérame, si quieres cierra el micrófono un segundo y ya te les guío a las personas y te lo... Eso, dale. Listo. Bueno, bienvenido a todos. Esta es nuestra primera capacitación de la Escuela de Soldados Virtual. El primer tema que se seleccionó fue arco sumergido. Espero que les guste. Tenemos de invitado a Antonio. Él es un profesional en la soldadura. Ahorita Antonio pues tendrá espacio para presentarse. Y la otra persona que nos acompaña es Jorge Ramírez, también un especialista en soldadura. Él les va a estar apoyando mucho. Para los que preguntan cómo van a obtener el certificado, al final les vamos a dar las indicaciones. Después de la capacitación, van a entrar a la escuela de Codinter como tal, la plataforma online, y en ella ahí se registran y pasan un pequeño examen y él solito pues automáticamente le genera este certificado. Entonces, pues no siendo más, yo creo que podemos arrancar. Le damos el inicio a Jorge Antonio. Las preguntas que tengan las pueden hacer por los comentarios. Jorge y yo las vamos a ir almacenando y en un espacio intermedio las vamos a dialogar entre todos. ¿Listo? Entonces, dale, Antonio. Continúa. Perfecto, gracias Elkin por la invitación, gracias a Codinter por la invitación y gracias a las personas que están conectadas hoy en ese momento en la página de Codinter. Como lo comentaba Elkin, mi nombre es Antonio Zafra, yo trabajo con una compañía que se llama ITW Welding. ITW Welding es el fabricante de las máquinas de soldar Miller y los productos de soldadura marca Hobart, entre otras marcas que nosotros manejamos a nivel global. Nuestro objetivo o nuestro rol en la organización, o mi rol en la organización es gerente de segmentos para Latinoamérica Norte. Y pues hoy quisimos aprovechar pues estas oportunidades que nos brinda pues ya Codinter y la escuela virtual que está promoviendo Codinter para que nosotros como fabricantes de máquinas de soldar y productos de soldadura podamos compartir con ustedes algo de los procesos de soldadura y las máquinas de soldar que fabricamos y a lo que nos dedicamos como compañía. De nuevo agradezco la participación y vamos a dar inicio al entrenamiento virtual. Entonces, como lo decíamos, hoy vamos a hablar de proceso de soldadura arco sumergido. Es un proceso que muchos ya hemos visto, que algunos no tanto, pero que cada vez se vuelve un poco más común en nuestros mercados debido a la gran alta productividad que nos puede generar este proceso. Este proceso nos permite tener muy buenas volúmenes de productividad, muy buenas altos volúmenes de depósito de soldadura, y esto es uno de sus grandes beneficios, lo vamos a ver seguido en esta capacitación. Como lo decía Elkin, cualquier pregunta pueden hacerla en sus comentarios y serán atendidas con muchísimo gusto en su momento. También agradezco compartir con sus contactos este live, este en vivo, para que más personas puedan participar. Como lo mencionamos, como su nombre lo indica, digamos, la soldadura por arco sumergido es un proceso de soldadura donde el arco está sumergido en un fundente. No es no es como los otros procesos de soldadura que nosotros normalmente vemos un arco de soldadura incandescente, un arco de soldadura que siempre tiene que estar protegido en nuestra visión para poder hacer esta aplicación. En este proceso, la soldadura o el arco de soldadura está protegido, está sumergido en un fundente granular que nos permite, digamos, tener una mejor parametrización y un mejor seguimiento a nuestro cordón de soldadura, a pesar de que la escoria está, pues, a pesar de que la escoria del fundente está cubierto, digamos, hay una ventaja en ese sentido. El arco está sumergido y no hay incandescencia de arco. Cuando hablamos de arco, hablamos de la
la característica de cortocircuito que nos permite generar el arco de soldadura, ¿no? Entonces, eso es el arco de soldadura. Entonces, como vemos un arco en electrodo revestido, como vemos un arco en proceso MIG, así vemos un arco aquí tal cual, pero está sumergido dentro de ese fundente o sumergido dentro de ese fundente granular. ¿Cómo se alimenta? ¿Cómo trabaja este proceso, no? Este proceso trabaja de manera, digamos, semiautomática. Perdóname, se nos pasó. Este proceso trabaja de manera semiautomática por medio de una fuente de soldadura, un equipo de soldadura, y tenemos un alimentador de alambre, como en el proceso MIG, muy parecido, pero aquí este alimentador es mucho más robusto, donde va suministrando alambre de soldadura a través de una antorcha, y en una tolva, como la muestro acá, está almacenado el fundente. Por el medio de la antorcha va a salir el alambre y el fundente simultáneamente para que cree el arco de soldadura y también la protección de soldadura. Este alambre se puede alimentar a través de estos alimentadores de alambre y su movimiento, su traslado puede ser semiautomático, como lo vemos en este tractor, manual o completamente automatizado. Quiero que vean un video de alguna introducción sobre el proceso de arco sumergido para que ustedes puedan evidenciar cómo funciona. Este es un video que se hace en Fábrica Miller para que ustedes, y lo quiero compartir con ustedes. Hi, I'm Zach Stapp, welding engineer at Miller. Many fabrication shops are challenged every day to discover new methods of increasing their productivity and throughput in their welding and manufacturing processes. I want you to consider submerged arc welding and its benefits for your application. Submerged refers to the arc itself being buried in a granular flux, resulting in a clean process without UV radiation or spatter, and results in minimal weld fumes. It's a wire-fed process that uses larger diameter electrodes, most commonly 3/32, 1/8, and 5/32 inch wires, and typically runs from 200 amps to 1,000. Because of the necessity of flux coverage, this process is limited to the flat and horizontal position. One of the main advantages to using this process are the deposition rates. This means the amount of filler metal melted into the weld joint and is defined by pounds per hour. In a single wire application, it's possible to achieve of up to 40 pounds an hour, depending on wire size, type, and polarity. This process is typically mechanized and sometimes fully automated, which provides excellent weld quality and repeatable and consistent results. Because of high productivity levels, the subarc process is ideal in heavy industrial applications. Subarc is most commonly used for welding carbon steels, stainless steels, and nickel alloys, and is best suited for welding material from 1/2 to 5 inches thick and more, but can be used for welding material as thin as 1/4 inch by increasing travel speed. Deep weld penetration on thick plate can be achieved with a single pass. Selecting the right equipment for your application is critical for your success. Choosing equipment that is reliable, easy to operate, and easy to integrate are all requirements you should consider. Miller's Subarc Digital Series power sources and accessories are designed with these key requirements in mind. Our digital control and communication provides improved weld performance and simplifies the integration of the welding system. Combined with low voltage accessories and improved flux delivery system, the Miller Subarc Digital Series is the basis for your subarc welding needs. Miller equipment, combined with the complete offering of Hobart solid wire, cord wires, and flux, provide a full solution for all your subarc welding needs. If you want to increase productivity and throughput in your shop, Miller and Hobart understand your needs. Contact Miller and Hobart to discover ways to implement the submerged arc welding process
or to optimize your existing processes to their full potential. Ok, aquí vemos una introducción muy rápida de lo que, de lo que hablábamos. Perdóname aquí un minuto, por favor. Okay. Y pues es una introducción muy rápida de lo que es el proceso de soldadura por arco sumergido. Vemos cómo, digamos, él explica cuáles son los procesos, cuáles son los alambres que podemos utilizar, los diámetros de alambres que podemos utilizar y el fundente granular que podemos utilizar también. Esa es una aplicación en vivo que también quiero mostrarles, una aplicación que nosotros hicimos en Colombia, que quiero mostrarles cómo nos quedó esto en tubería también. Mostrarles. Ahí. Como pueden ver, digamos, estas dos aplicaciones es un proceso que el arco no se ve, como les comentaba, es un proceso que el arco está completamente sumergido en el fundente, pero a pesar de eso, es un arco que tiene muy alto volumen de deposición. Utilizamos alambres, estamos hablando de alambres de 2.4 milímetros hasta alambres de 4 milímetros. O sea, alambres alimentados semiautomáticamente o por un alimentador, pero de gran diámetro. En ese sentido, es lo que nos permite tener una muy alta volumen de deposición. Entonces, aquí les explicaba, entonces el arco funde el alambre, digamos, el arco funde el alambre en este punto. Yo tomo aquí el láser. El arco funde el alambre de soldadura por medio de la máquina de soldar y este fundente va cubriendo el arco de soldadura y va pudiendo solidificar la soldadura y avanzar rápidamente. Entonces, lo que nos permite este proceso de soldadura es tener muy buenos volúmenes de deposición, ¿ok? Lo podemos utilizar en espesores, como lo explicábamos, lo podemos utilizar desde espesores desde media pulgada hasta espesores de 5 pulgadas. Pero no quiere decir que yo lo puedo utilizar de espesores por debajo de media pulgada. Yo lo puedo utilizar por debajo de media pulgada. Sin embargo, las velocidades de avance del tractor o el desplazamiento del alimentador debe ser mucho más alto para que no se distorsione o se distorsione o tenga una dificultad de distorsión el material base, ¿no? Entonces, es bien importante que en estos sistemas semiautomáticos y de avance semiautomático o automático, las velocidades de avance son claves para poder uno controlar la entrada de calor y mucho más con estos diámetros de soldadura tan altos, ¿sí? Semiautomáticamente hablando. Por ejemplo, si uno quiere comparar un alambre MIG, el que uno consigue comercialmente es de 1.2 milímetros. Aquí estamos hablando de 2.4, 3.2 milímetros. Son diámetros bastante altos y que nos generan bastante entrada de calor en el material. Por ello, el manejo de la velocidad de avance es muy importante, ¿sí? Les mencionaba, entonces, este es como la imagen de cómo funde el arco y cómo está protegido el arco. Si ustedes lo comparan o lo comparamos con un proceso MIG o con un proceso de electrodo revestido, ¿qué es lo que nos protege, por ejemplo, el arco en el proceso MIG? El gas de protección, ya sea una mezcla de argón CO2 o CO2 puro. En el proceso de electrodo revestido, ¿qué nos protege el arco de soldadura? Lo protege el revestimiento que tiene el electrodo de soldar. Aquí nos lo protege un fundente. Aquí ya tenemos dos tipos de consumibles. Uno que es el alambre de soldar y otro que es el fundente, ¿sí? Para cada alambre y para cada fundente hay una especificación que está normatizada. En ese orden,
vamos a ir viendo en adelante cuáles son las normas y cuáles son las características de cada alambre de acuerdo a su característica de aplicación. ¿Ok? Aquí podemos encontrar ya un equipo completo. Entonces aquí ya tenemos la fuente de poder, ¿sí? Digamos, la fuente de soldar, el equipo de soldadura que conocemos normalmente. Tenemos el soporte del alambre, tenemos la tolva que soporta el fundente, ese es el control de altura y desplazamiento, el alimentador de alambre que también está aquí internamente, la antorcha y un controlador. Necesitamos un controlador que nos controle la velocidad de avance, la velocidad de alimentación y el amperaje de la máquina. Esto lo podemos encontrar así, en un equipo ya automatizado, o lo podemos encontrar, como se los mostré al inicio, ¿no? en un proceso semiautomático o de tractor, ¿sí? Entonces, en ese orden, ya tenemos ya varios tipos de equipos de soldar disponibles. Entonces, tenemos equipos de soldadura mecanizados y equipos de soldadura automatizados. También podemos encontrar equipos manuales, que no es muy común encontrarlos manuales. ¿Por qué? Porque el peso de la antorcha que sostenga el fundente pues es un poco incómodo para el soldador o para el aplicador de soldadura, y eso no nos permite tener una aplicación acorde y buena. Sin embargo, existen los equipos manuales para aplicaciones de arco sumergido. Aquí encontramos cómo funciona. Entonces, hay una alimentación de alambre, hay un alimentador de alambre que lo mencionábamos ahora, un alambre que está suministrándose semiautomáticamente, un fundente que se está suministrando a través de esta tobera que está acá como punteada, y un charco de soldadura que va dejando una aplicación de soldadura, una, una cama de soldadura, ¿sí? Y él va generando este charco de soldadura, esta soldadura, y va dejando también una escoria por encima. La escoria lo que hace es proteger el charco de la atmósfera, ¿sí? De la atmósfera externa. Y al estar protegido, pues generamos una calidad de soldadura adecuada para la unión de materiales. Y tenemos, digamos, un equipo, un equipo que nos genera la corriente necesaria para soldar o para derretir o fundir este alambre. ¿Qué ventajas tiene el proceso? Digamos, todos los procesos tienen ventajas y desventajas, pero vamos a ver qué ventajas tiene este proceso de soldadura. Entonces, como lo hemos mencionado, tiene altas ratas de deposición, muy buenos volúmenes de deposición, una penetración muy buena, garantizamos una muy buena penetración, un alto factor de operación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo ya configure mi equipo y tenga todo listo, mi alambre montado, mi fundente en posición o en la tolva, el equipo ya ajustado, el factor de operación empieza a ser muy alto, ya estoy listo para soldar. Entonces, puedo iniciar mi proceso de soldadura y no parar hasta cuando, digamos, se acabe o la lámina o se acabe el alambre o el fundente. No tengo que parar, porque es un proceso semiautomático, prácticamente automático en otras ocasiones, dependiendo el equipo que yo tenga. Entonces, el factor de operación es muy alto. No pasa como en el proceso de electrodo revestido, que yo tengo que parar, cambiar el electrodo, o en mi proceso MIG, que yo, digamos, por el volumen de deposición, no puedo llenar rápidamente, sino tengo que parar, devolverme a hacer otro pase de soldadura, otro cordón de soldadura para poder rellenar todo el material que necesito. Entonces, el factor de operación de este proceso es bastante alto. Nos aplica o nos genera una soldadura de bajo contenido de hidrógeno. Eso siempre nosotros, digamos, es muy bueno para la soldadura que el hidrógeno no esté presente. El hidrógeno es un enemigo número uno de la soldadura. Nos presenta agrietamientos, nos presenta fisuras, nos genera muchos problemas el hidrógeno en la soldadura, y este proceso nos genera unas soldaduras con bajo contenido de hidrógeno. Rendimiento, como lo hablamos, muy alto rendimiento, continuamente alimentando el alambre, continuamente depositando. Tenemos muy buena apariencia de cordón, un cordón muy liso,
muy bien presentado, con muy pocos defectos, y eso pues nos da una muy buena confiabilidad en el proceso. Y lo otro es que de acuerdo al material que nosotros estamos suministrando o al material que estamos soldando, nos genera muy buenas propiedades mecánicas. Cuando hablamos de propiedades mecánicas, hablamos de buena resistencia a la tracción, hablamos de buena resistencia al impacto, muy buenas propiedades para la soldadura, que es lo que uno busca en un proceso de soldar, ¿no? Entonces, esas es como las ventajas del proceso. Pero también los procesos tienen limitaciones, y las limitaciones están dadas en qué puntos. Inversión de capital, digamos. Entendemos que estos equipos no son equipos de bajo costo, son equipos de una inversión importante. De pronto antes uno veía estos equipos muy, muy lejos, de un costo muy lejos para empresas o compañías muy grandes. Sin embargo, ahora los equipos han venido, digamos, eh, eh, han venido, digamos, disminuyendo ese capital, esa inversión tan alta, haciéndolo un poco más sencillos y haciéndolo de pronto un poco más eh, apropiados o asignados para cada tipo de uso. Entonces, pues, la inversión de capital es importante, pero pues ya está un poco más al alcance, ¿no? En el pasado era un poco más difícil tener uno alcance a estos equipos. Tiene una limitación muy importante, y yo quiero, aquí vamos a hacer una pregunta luego, y esperemos que ustedes la sepan, o que ustedes me la puedan responder. Solo se puede utilizar en posiciones de ranura, o sea, posiciones de uniones de láminas unidas, de láminas juntas, o en posición de filete, tanto en plano como en horizontal, plano a tope y horizontal en filete. ¿Y es por qué? Y esto va a ser una muy buena pregunta, porque el fundente tiene que estar sostenido por algo, sostenido por la platina, sostenido por la lámina, por lo cual no se puede utilizar ni en vertical ni en soldaduras de unión a tope en horizontal, porque la gravedad no nos permite sostener el fundente para cubrir el charco de soldadura. ¿Listo? Entonces, recuerden esto, que el proceso de arco sumergido únicamente se puede aplicar en posición plana, a tope, o plana y horizontal en filete. ¿Perfecto? O en T, como lo llamamos, filete o T. ¿Perfecto? Requiere una preparación de junta, muy buena preparación de junta. Requiere que la configuración de los parámetros sean precisos, sean muy buenos, un voltaje adecuado, una velocidad de alambre adecuado, y un amperaje adecuado, para que el proceso y el cordón quede de muy buena apariencia, y muy bien aplicada a la soldadura. Y requiere eliminación de escoria, se requiere retirar escoria. Aunque es fácil de retirar, es una escoria que, si mi cordón queda muy bien realizado, la escoria prácticamente se levanta sola, pues hay que eliminar escoria de todas maneras, que también tienen una limitación. ¿Por qué arco sumergido nos ahorra costos, o por qué genera productividad? Y es un tema que pasa muchísimo, prácticamente en todos los procesos. Y yo quise mostrar esta diapositiva porque no solo pasa en arco sumergido, sino pasa en la mayoría de los procesos. Y nosotros nos enfocamos como compañía, nos enfocamos en mejoras de productividad y dar soluciones en mejoramientos de productividad. En ese sentido, nosotros hicimos un análisis de cuánto nos cuesta, digamos, 1 kilogramo depositado. ¿Cuánto nos cuesta depositar 1 kilogramo de soldadura? Y en ese cálculo, en ese análisis de costos, encontramos que el 80% de ese costo de kilogramo depositado está en la mano de obra, en la labor, en la aplicación, en la persona que está haciendo la labor de aplicar la soldadura. Y el restante 20% está en la energía que yo consumo, el equipo y los consumibles. O sea, el alambre y el fundente, en el caso de arco sumergido. Entonces, ¿dónde tengo que yo enfocarme para mejorar la productividad de mi proceso de soldadura? En cómo mejoro yo el tiempo de depósito. O sea, que nosotros como soldadores, o el aplicador de soldadura, pueda hacer su trabajo mucho más rápido, ¿sí?
y ese trabajo más rápido pueda reducirle costos a su kilogramo depositado. Entonces, es aumentando los volúmenes de depósito en el kilogramo hora depositado. O sea, ¿cuántos kilogramos yo puedo depositar en una hora? Haciendo ese análisis, si yo reduzco ese tiempo, yo reduzco mi precio, porque estoy enfocándome en el 80% de mi costo. ¿Sí? Entonces, es muy importante que no pensemos únicamente cuando nosotros hablamos de productividad, es hacer trabajar más, que el soldador trabaje más. No, es darle las condiciones al soldador o al aplicador o al operador de soldadura para que haga su proceso más rápido y él pueda mejorar su productividad. No es más trabajo, sino mejor trabajo. ¿Sí? Y ese mejoramiento está dado en procesos como el arco sumergido, que por eso no genera un arco incandescente, entonces el soldador no está recibiendo incandescencia del arco, ni está, digamos, sufriendo el arco de soldadura en sus ojos. Y estos procesos, pues cuando son de alta productividad, nos ayudan mucho a mejorar esas tasas de productividad. ¿Perfecto? Ok. Entonces, seguimos. El proceso tiene varias variables. Y cuando hablamos de varias variables debemos controlar varias cosas en el proceso de soldadura. Como en todos los procesos de soldadura, este proceso también tiene sus variables. Entonces, ¿qué hablamos de aquí? De variables o parámetros. Entonces, estos parámetros influyen mucho en la aplicación y en el comportamiento del arco de soldadura. Entonces, por ejemplo, la corriente de soldadura, conocido como amperaje. ¿Sí? Eso es uno de nuestros variables. Voltaje del arco de soldadura. Cómo yo ajusto mi voltaje en la máquina de soldar. Velocidad de avance. Cómo yo ajusto la velocidad de mi carro o de mi sistema automatizado para que avance y pueda aplicar la soldadura. Hablamos de un parámetro que a veces no lo vemos tan importante, pero lo llamamos como stick out o altura del arco. El stick out es muy importante en este proceso porque nos va a ayudar mucho a controlar el voltaje y a mejorar muchísimo nuestra aplicación. Otra a hablar es nuestro diámetro del alambre. Entonces, al conocer nuestro diámetro sabemos qué corriente vamos a necesitar, qué voltaje vamos a necesitar para fundir ese alambre. Normalmente nosotros como fabricantes de soldadura y equipos, nosotros damos unas tablas, unas recomendaciones de acuerdo a cada diámetro de soldadura, diámetro de alambre, tener una corriente y un voltaje de arco, unos rangos de corriente y unos rangos de voltaje para que ustedes puedan aplicar esa soldadura y también unos rangos de velocidad de avance. Nosotros tratamos de dar unas sugerencias para que ustedes para que ustedes como el que esté aplicando el proceso de soldadura pueda tener una mejor guía de cómo hacer su trabajo, ¿ok? Y la polaridad, ya sea corriente directa o corriente alterna, también es una variable. Normalmente los equipos más comunes que uno encuentra para arco sumergido son equipos de polaridad directa, corriente directa y polaridad DC positivo. Entonces, este es, digamos, unas variables que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Y cómo influyen esas variables en nuestro proceso? Entonces, si yo, por ejemplo, aumento mi amperaje, ¿qué pasa? Entonces, tengo mejor entrada de depósito, pero también tengo mayor entrada de calor, entonces tengo que saber controlar eso. Tengo una zona afectada por el calor más grande. ¿Qué quiere decir la zona afectada por el calor? Es que yo aquí en esta parte tengo mi cordón de soldadura, pero voy a tener una zona afectada al lado del material. Por el lado izquierdo y por el lado derecho de hacia abajo voy a tener una zona que por el calor del cortocircuito de la soldadura o de mi arco de soldadura se va a ver afectado. Entonces, yo tengo un aumento en la corriente, esa zona se me afecta mucho más y voy a maltratar más el material. Entonces, tengo que tener si yo aumento mucho mi amperaje, voy a tener algunas complicaciones con la zona afectada. Obtengo mayor penetración, es un beneficio, pero vuelve y juega, tiene que estar muy bien controlada con el voltaje y con la velocidad de avance. Entonces, si yo aumento mi amperaje, también aumento mi altura de cordón, porque aumento el depósito de soldadura. ¿Sí?
Muy bien. También, ¿qué pasa cuando yo aumento mi voltaje? Pues vuelve la misma situación. Aumenta mi entrada de calor, aumenta mi zona afectada, mi penetración es un poco más baja, ya los cordones no son tan, no penetran tanto como si yo aumento la corriente. Si yo aumento el voltaje, mi penetración va a ser un poco más baja y va a ser mucho más ancho mi cordón, ¿sí? Y aumento el consumo de fundente. Entonces, es muy importante que ustedes se permitan y vayan a las guías de soldadura y de parámetros que nosotros como fabricante generamos, porque allí van a estar como la combinación adecuada entre voltaje y amperaje para tener una aplicación adecuada de soldadura, ¿ok? Cuando yo aumento mucho mi velocidad de avance, entonces yo aquí tengo unos ejemplos, por ejemplo, si ustedes ven a 38 centímetros por minuto, pues el depósito es mucho más grande y mucho más ancho. Si empiezo a disminuirlo, voy a tener cordones más delgados y de menor altura, al igual que si yo sigo aumentando mi velocidad, ¿no? Entonces, por eso, digamos, nuestra idea es que estos tres parámetros de voltaje, amperaje y velocidad de avance son parámetros muy importantes en mi aplicación de soldadura de arco sumergido. Y miren que no solo en arco sumergido, también pasa mucho en el proceso MIG, porque este comportamiento es muy parecido en el proceso GMAW, porque también es un proceso semiautomático. Si yo soy muy lento, muy despacio en mi aplicación, pues mis cordones son mucho más gruesos, mucho más altos, y así sucesivamente. Si avanzo más, es más delgado. Entonces, el coordinar, el combinar estos tres parámetros adecuadamente nos va a permitir tener una mejor aplicación de soldadura. Espero no estarlos aburriendo con estos temas, con este tema, espero estar muy interesante y me gustaría sus comentarios acerca, hasta este punto, cómo lo ven, si ha sido ilustrativo hasta dónde vamos. Me gustaría recibir sus comentarios y si alguien tiene algún comentario hasta este punto, me gustaría recibirlo, alguna pregunta. Antonio, bueno, Omar nos ha estado ayudando. Para los que de pronto no saben, lo ven en el chat, Omar Hernández es el compañero de Antonio, también de Miller y Howard en Latinoamérica. Y él ha estado contestando algunas preguntas de las que yo tengo, Antonio. Tengo una que dice que si el equipo puede soldar en una sola posición, en varias. No sé si la quieras contestar. Sí, como lo mencionábamos, el proceso de soldadura puede soldar en varias posiciones, específicamente en dos, en plana, para juntas de unión a tope. Cuando hablamos de unión a tope es dos láminas enfrentadas, y en posición plana en filete, que son láminas en T, o sea, láminas a 90 grados, en plana, en filete y en plana, en filete horizontal. Es decir, donde yo tenga un soporte, donde yo pueda soportar mi fundente, el proceso lo puede ejecutar. Cuando yo no tengo ningún soporte del fundente, por gravedad, el fundente va a caer al piso, se va a caer y no va a haber protección del arco. Por lo tanto, no puedo tener aplicación de soldadura. ¿Alguna otra pregunta? Vale, Antonio, gracias. No, yo creo que el resto pues las ha venido contestando Omar. De pronto ahí si tienen alguna otra pregunta, yo la anoto aquí y más adelante las contestamos. Listo. Entonces, evidentemente, vamos a continuar. Aquí hay otra influencia si yo cambio el diámetro del alambre de soldadura, si yo varío el diámetro del alambre. También tengo, si yo a más diámetro del alambre, a mayor diámetro del alambre y bien combinado mis variables de voltaje, amperaje y velocidad de avance, puedo obtener mayor depósito y digamos, puedo tener mayor depósito, puedo disminuir la penetración si no hago un avance adecuado. Lo que sí voy a obtener es un cordón más ancho, ¿ok? Porque pues estoy aumentando el diámetro. ¿Y eso en qué todo va relacionado? ¿Cuál es la relación directa de cuando yo tengo que aumentar mi voltaje, mi amperaje, mi velocidad o mi diámetro de alambre o mi diámetro de alambre?
va a depender mucho del metal base, del espesor del metal, ¿sí? Porque si nosotros tenemos un espesor bastante grueso, 2 pulgadas para soldar, 1 pulgada, 25 milímetros, 32 milímetros, espesores muy gruesos, pues yo puedo aumentar sin problema mi diámetro de alambre, puedo aumentar mi corriente, puedo aumentar mi, mi, mi voltaje, pero si el espesor es, digamos, es de media pulgada, pues tengo que estar limitado a unos diámetros, a unas corrientes y a unos voltajes y aumentar mucho mi velocidad de avance, porque este proceso es de alta entrada de calor, de alta corrientes y alta entrada de calor. Entonces, voy a tener dificultades en la aplicación y voy a distorsionar mi metal. Entonces, cuando yo empiezo, ok, empiezo a soldar, pero cuando ya vaya en 1 metro soldando, digamos, una lámina, una viga, una aplicación de este tipo, vamos a tener ya la lámina o la viga distorsionada, torcida, ¿sí? Entonces, es muy importante que controlemos muy bien la entrada de calor en este proceso. O sea, es una parte fundamental, ¿no? Fundamental. Este proceso está más enfocado en láminas gruesas, ¿sí? Sí, yo no, en láminas gruesas. En láminas delgadas, ¿cuándo? ¿Cuándo yo puedo hacer este proceso? Cuando yo tengo dispositivos que me transporten la lámina. Por ejemplo, fabricación de cilindros de gas. Entonces, en la fabricación de cilindros de gas, yo tengo dispositivos o hay sistemas y maquinaria disponible para que después de rolar la lámina gire, este cilindro gire a través de un dispositivo y yo tengo un posicionador de soldadura de arco sumergido y él me haga la soldadura rápidamente. El dispositivo gira, la soldadura y la antorcha está quieta y hace una soldadura rápida. Entonces las velocidades de avance son bastante altas. ¿Ok? Como les mencionaba, para todas nuestras soldaduras existe una normatividad, ¿no? Existe una normatividad. Entonces, una norma que nosotros normalmente conocemos es nuestra norma AWS de la Sociedad Americana de Soldadura, ¿no? Entonces, nosotros esa normatividad nos clasifica todos los alambres, todos los electrodos, todos los fundentes que se fabrican para soldadura. Por ejemplo, una norma AWS de un electrodo revestido es un E7018. Por ejemplo, una especificación para un alambre MIG es un ER70S-6, ¿sí? Para estos alambres y para estos alambres arco sumergido y para estos fundentes, también tenemos nuestras especificaciones. Entonces, si uno quiere referirse a la norma A5.17, allá encuentra los electrodos y fundentes para soldado arco sumergido. Si va a la WS A5.23, allá encuentra la especificación para electrodos y fundentes de aceros de baja aleación, aquí, aceros al carbono, aceros de baja aleación. Y si ya voy a la A5.9, voy a encontrar la especificación de electrodos y varillas para soldadura de acero inoxidable. Entonces, digamos, yo quise colocar aquí los 3 más comunes. Aquí vas a encontrar aceros al carbono, como A36, aceros comunes, ya aceros en la A5.23, aceros aleados al níquel, por ejemplo, para la fabricación de puentes, como una A709, una 588. Y en la A5.9 vas a encontrar toda la parte inoxidable. ¿Okay? Entonces, digamos, esto es clave, pues porque aquí nosotros sabemos a dónde tenemos una normatividad y qué normas revisar también en temas de soldadura. Entonces, nosotros vamos a conocer nuestros alambres de soldadura bajo una norma, y esta norma, como yo le decía, la A5.17, que es para aceros al carbono, encontramos esta especificación. Entonces, vamos a encontrar una E, que nos dice que es un electrodo, una M, que nos dice qué contenido de manganeso tiene, un número, unos 2 dígitos, que nos dice qué contenido de carbono tiene, contenido medio de carbono tiene, y otra letra que nos dice el contenido de silicio. Esto es en A5.17. ¿Ok? Esta es entonces uno va a encontrar ya alambres como un EM12K, que es un electrodo de medio manganeso de 1,2% de 0,12% de carbono y su contenido de silicio. ¿Ok? Entonces, así vamos a encontrar EM12K, podemos encontrar también un EL12
podemos encontrar un EH12 y también podemos encontrar un 14 y un 13 y un 14, que también podemos encontrar en esta clasificación, encontramos normalmente. Entonces, EL12, EM12, EH12 y EM13 son los más comunes, ¿ok? Pero aquí no solo tenemos una especificación para alambres, también tenemos una especificación de fundentes. Y los fundentes también nos van a dar unas propiedades al charco de soldadura o a la unión. Y en realidad el fundente es un proceso, es un producto que nos da en realidad muchísimas propiedades mecánicas y muchísimas propiedades químicas o composición química a nuestro metal de soldadura. Entonces, es muy importante en esta aplicación. Tanto como en el electrodo revestido es el revestimiento, aquí el fundente es muy importante. ¿Okay? Nos ayuda para tener un arco estable, nos ayuda a crear la escoria, a tener mejor conductividad del arco. La conductividad del arco se hace a través del fundente. Protegen, como lo mencionábamos, el charco de soldadura. Nos ayuda a un proceso de desoxidación para que la soldadura no esté libre de hidrógeno y elementos de la atmósfera. Ayuda a la penetración y nos ayuda a cumplir los requerimientos químicos y propiedades mecánicas de lo que nos pide el metal base. Yo tengo, como siempre lo hemos dicho, en temas de soldadura, cuando uno escoge un metal de soldadura, lo que uno debe escoger es de acuerdo a la composición del metal base. Si yo voy a soldar un acero al carbono, mi soldadura debe tener composición acero al carbono. Si va a ser de un acero inoxidable, mi soldadura debe tener un acero inoxidable. Y de acuerdo a sus propiedades químicas y mecánicas, escoger la soldadura adecuada. ¿Okay? Y las normas que vimos anteriormente nos permiten escoger esa soldadura adecuada. Aquí en el proceso de arco sumergido, la elección del alambre y la elección del fundente son los que nos dan la composición química y mecánica que nos permite hacer esa aplicación. ¿Sí? Nos dan el resultado adecuado de esa unión, el resultado adecuado para hacer mi aplicación, soldadura, adecuadamente. ¿Ok? Bueno, entonces los fundentes tienen una basicidad, tienen unos índices de basicidad que nosotros como fabricantes tenemos que tener en cuenta para su fabricación y que de acuerdo a su índice de basicidad se elige para combinarlo con el tipo de alambre que nosotros necesitamos. Entonces, el índice de basicidad es bien importante en la elección del fundente. Entonces, si yo disminuyo mi índice de basicidad, tengo una eliminación de escoria, una mejor eliminación de escoria, una mejor apariencia de cordón y puedo aumentar mi velocidad de avance. Pero si yo aumento mi basicidad, tengo mejores propiedades mecánicas, especialmente de impacto. Entonces, cuando yo voy a soldar aceros altamente aleados o con alta resistencia o con altas condiciones de resistencia al impacto, como en la fabricación de puentes, en la fabricación de calderas, en la fabricación de hidroeléctricas o elementos para esos sistemas, pues ahí yo tengo que tener un muy buen equilibrio. Entonces, por eso yo digo que la basicidad versus el rendimiento de la soldadura debe ser un equilibrio. No puedo sacrificar mucho la apariencia del cordón ni la velocidad de avance por mejorar mis propiedades mecánicas, entonces tengo que tener un equilibrio en mi elección del fundente. Nosotros como fabricantes de soldadura siempre estamos atentos a asesorar todos sus proyectos, todas sus aplicaciones y de acompañarles en esa aplicación de procesos. Esto no es un tema que, digamos, se aprende de la noche a la mañana, es un tema que hay que revisarlo con detenimiento, revisarlo con profundidad, porque esta lección nos va a permitir tener una muy buena aplicación. Entonces nosotros tenemos unas guías de aplicación que pueden encontrar en nuestras páginas de internet
y unas guías de asesoramiento y asesoría para que ustedes puedan tener una buena aplicación. Y aparte de eso, pues todos nuestros canales de comunicación para que nosotros podamos asesorar sus proyectos y asesorar todos sus trabajos y sus aplicaciones, ¿ok? Entonces, de acuerdo como lo decíamos, digamos, a mayor basicidad, mayor resistencia al impacto. Aquí vemos, digamos, unas imágenes radiográficas y metalográficas de cómo se comporta un acero de baja basicidad y de alta basicidad, de acuerdo a las condiciones de impacto, ¿sí? Es un test que se hace en un laboratorio de impacto, ¿ok? De acuerdo a su índice de basicidad, también encontramos fundentes neutros y fundentes activos, ¿sí? Que es como más los encontramos en nuestro mercado, o sea, encuentro un fundente neutro o encuentro un fundente activo, ¿sí? Entonces, los fundentes neutros se usan para propósitos generales, o sea, normalmente sirve para todas las aplicaciones, y los fundentes activos únicamente me sirven para máximo una o dos pasadas, pero lo que me da el fundente activo es que me da altas velocidades de avance, yo puedo avanzar rápidamente, aumentar mi velocidad de avance con un fundente activo. Por ejemplo, nosotros para fabricación de cilindros de gas o fabricaciones de alta productividad en arco sumergido, utilizamos fundentes activos porque es una sola pasada, espesores delgados, una sola pasada, en un solo pase aplico mi soldadura y tengo altas velocidades de avance, puedo obtener altas velocidades de avance. Mientras que para aplicaciones como fabricación de vigas, como fabricaciones estructurales, utilizo mucho mi fundente neutro. ¿Por qué? Porque me da mejor, digamos, puedo utilizarlo con la mayoría de alambres y puedo tener muy buenas propiedades mecánicas y químicas. Ok, como les comentaba, las del fundente neutro, algunas ventajas, no tiene limitación de espesor, no son tan sensibles a los cambios de parámetros de soldadura, muy buen rendimiento cuando tengo alambres múltiples, es un proceso que se llama multialambre, que yo puedo tener varios alambres suministrados al tiempo y poder hacer la aplicación de soldadura. Mínima afectación a las propiedades de impacto, o sea, no me influye tanto en las propiedades de impacto. Y las desventajas es que pues, no tengo mejor rendimiento siempre, lo que les mencionaba, y digamos, no aporta mucho a la aplicación, no aporta mucho a lo que es la parte no, en escoria, ¿no? Digamos, genera más escoria. Y los fundentes activos, digamos, las ventajas son para soldadura de 1 a 2 pasadas, como lo mencionaba, permite una alta velocidad de desplazamiento, digamos, se pueden bien utilizar en aceros de baja aleación de acero inoxidable, desventajas que tienen, ser muy sensible a las variaciones de voltaje y de corriente, está limitado en el número de pases, y algunos códigos de soldadura no lo aceptan en la aplicación estructural. Entonces, como ya tenemos dos partes de nuestra aplicación, los dos consumibles, ya tenemos una combinación completa, una clasificación completa. Entonces, yo no puedo tener una clasificación completa si yo no sé qué alambre y qué fundente voy a utilizar. Cuando yo tenga ya la unión completa de fundente y alambre, ya podemos tener una clasificación del alambre y el fundente, y ya tengo una clasificación para yo entregar y saber si esta me sirve o no para metal base. Entonces, tengo F de fundente, la clasificación vamos a encontrar en la 5.17 y la 5.23 de la norma, que es una F de fundente, que es un 7, que es la resistencia a la tracción, que es una letra, una letra que nos dice la condición de tratamiento térmico, y cuando hablamos de tratamiento térmico hablo de si yo estoy entregando mi metal como tal cual, como lo soldé quedó, o si le voy a hacer un tratamiento térmico. Si le hago un tratamiento térmico, aquí ya no aparece una A, sino aparece una P. O sea, si yo le hice un tratamiento térmico a esa unión, aquí ya me va a aparecer una P. Y el otro dígito que me da la propiedad de impacto. Seguido a eso, después de un guión, voy a encontrar la clasificación del alambre, que es con la cual soldé. Y si yo tengo otro requerimiento, en caso de la A5. En caso de la A5.17, y esta en caso de que sea A5.23. A5.17 hablo cuando es aceros al carbono,
y a 5.27 cuando es aceros aleados o de baja aleación. ¿Ok? Bueno, no sé si aquí él quiere más preguntas, ¿hay alguna cosa que tengamos que responder? ¿Algunas dudas? Antonio, pues no, pero hasta el momento Omar ha contestado todas. No sé si de pronto, a ver, te digo si hay alguna que Omar no de pronto no haya contestado. Me gustaría saber, creo que también preguntar y alguien preguntar cómo ven la capacitación, cómo ven el entrenamiento, ¿les ha gustado hasta Bueno, este punto? los comentarios han sido positivos, Antonio, no Bien. han comentado que le ha gustado mucho y les vamos a obsequiar el manual. Omar ya me lo pasa, los va a subir y se los envío por acá para que lo descarguen. Perfecto, No, por el momento estamos bien, podemos seguir. Bien, ok. Ya hablamos de todo lo que es la parte de los productos, los consumibles, como la soldadura, ¿sí? Ya hablamos del alambre, ya hablamos del fundente, cómo hago mi arco, qué variables tengo que tener en cuenta, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito de los equipos, ¿sí? Que también son fabricados por nuestras compañías. Nuestros equipos, recuerden, son equipos Miller y nuestra soldadura, nuestra marca, Hobart. Todos estos productos los puedes conseguir a través de Codinter. Tanto equipos como soldadura. Nuestro equipo es Miller y nuestra soldadura Hobart. ¿Ok? Vamos a hablar de nuestros equipos. Y quiero que aquí un poco mostrarles un ejemplo de una compañía en Estados Unidos que utiliza el proceso de arco sumergido. Aquí, Ryan Schramm, Managing Director, WF Steel and Crane. We started with one small shop. This building we're in now is a small office. Cranes were probably half of the business then. Now cranes are about a third of the business. We've sold cranes all over Western Canada. We've sold cranes in the US. We have small cranes down to half ton. We do jib cranes, manual cranes, push-pull, all the way up to electric, special classification cranes. We've done cranes up to 150-foot span. And safety, of course, paramount, but quality is right behind it for us. It's one thing that differentiates us. If we can't maintain the quality product, we won't ship. With our box fabrication in the past, we used a tractor system. So we had to lay our boxes down on their sides to weld them. Well, it was a single wire. You had to put the boxes on the side and weld one side, which destroyed the camber and put a twist in the box. We had to do a lot of heat spots after. Hours of straightening. 100-foot beam, I would guess it would have been over 10 hours. We encountered other problems with boxes warping, so we come up with this idea of designing a gantry system where we could weld boxes upright. LJ Welding Automation services started through supplying positioning equipment for the oil and gas. Since then, our engineers have gone to the point of building customized projects, which we've done here at WF Crane and Steel. We sat down and had a meeting with the local distributor and WF. Miller was called in on it too. Some of the technical issues that WF wanted to solve was if we welded with two heads at the same time. We use a PLC or a computer system to communicate to everything. From there, we are able to talk to a laser joint tracking system, and then along with the Miller welding equipment too. It's a non-stop system. On a 100-foot long beam, it took 2.5 hours to finish. From that point, I would say 4 to 5 times faster, and that's not counting the straightening. We knew we would stick with Subarc because the productivity is way faster than welding them by hand. Subarc in the welding process is one of the highest deposition rates. For this one, we looked at, in talking with Miller, what was going to be the best production to get the speeds of the travel going. So in combination of their joint fit up and the parts that they had to weld, Subarc was an easy adaptation to it. The advantages of Subarc are deeper penetration. It'll penetrate 1/8 into the base metal. Using the wire flux combination, there's very little cleanup. We use Hobart EM 12K solid wire, and we use HA 495 flux combination with that. For our category 4 steels, our cold weather steels, we also use the EM 12K wire with the SWX 110 flux. The solid wire with that flux combination
it really reduced the slag release was the biggest thing. And the welds are definitely top quality. The Miller Subarc Digital Series was a good fit for our gantry system. Alberta's current economic climate, and price is king, right? So basically, we can bid the boxes a lot tighter than we used to, right? So we're allowed to we can get to those numbers a lot easier. Hopefully the market picks up. That means more profit for us. But at the current time, we can compete a lot harder. Miller and Hobart, with their help, let us step into the automated world and eventually gets us to that endpoint that we're looking to be at. Ok. Como pueden ver, digamos, acá encontramos una compañía que se dedica a la fabricación de vigas o de vigas cajón, donde implementó un proceso de soldadura automatizado, un proceso de arco sumergido de soldadura automatizada, donde mejoró considerablemente sus volúmenes de producción, gracias a, digamos, a las velocidades y las tasas de posición que genera el arco sumergido. Ellos antes soldaban con tractores y, digamos, el cambiarse a un proceso automatizado les generó muchísima más productividad y muchísima más competitividad en el mercado de la fabricación de sus productos. Como lo mencionaba, nosotros acompañamos estos procesos, nosotros acompañamos estos proyectos y tratamos de ayudarlos a desarrollar estos trabajos, ¿no? Con nuestros distribuidores locales en cada país, en Colombia, en todos los países desde donde nos ven. ¿Okay? Nuestros equipos de Miller Subarc, como que son nuestra referencia de equipos, son equipos tradicionalmente fabricados como transformadores rectificadores, tienen salidas de voltaje constante y de corriente directa, y también tenemos equipos de salida de corriente alterna que mejoran mucho más la aplicación en procesos automatizados en arco sumergido. Son circuitos que tienen regulación y control digital y, digamos, una tecnología muy fácil y muy funcional, es muy fácil de usar. Uno de nuestros conceptos como fabricantes de equipos de soldar Miller, una de nuestras grandes ventajas en equipos Miller es que son fáciles de usar, que hablamos muy bien con el operador, con el soldador, es fácil de que el soldador entienda cómo se usa una máquina Miller, ¿no? ¿Qué ventajas tiene? Digamos que su tecnología es muy confiable, son máquinas muy confiables, de gran robustez, por decirlo de alguna manera. Digamos, equipos que ustedes de pronto han visto, nuestros equipos Dimension, nuestros equipos Gold Star, que son equipos bastante robustos, bastante fiables y mucho más fiables para este tipo de aplicaciones, ¿no? Muy buena relación precio-rendimiento y son, digamos, una muy buena longevidad, o sea, te duran bastantes años estos equipos de Santa Marca Miller. Digamos, ¿qué ventajas tienen? Las fuentes de alimentación están diseñadas específicamente para arco sumergido, tienen una regulación digital importante, una regulación digital moderna que permite ser más fácil utilizarlos, son fáciles de obtener las funciones y entender qué operación necesito hacer. La calidad de nuestras máquinas, de nuestros equipos es bastante fiable, y al igual que la soldadura. Y como les mencionaba, tenemos muy buen soporte local en cada país, ¿no? Nosotros ayudamos mucho y soportamos mucho las aplicaciones. ¿Ok? Ya eso en cuanto a temas de equipos. Yo quisiera ya hablar ahorita, ya en estas últimas 3 slides o 3 diapositivas, unos alambres que nosotros recientemente estamos lanzando al mercado y estamos desarrollando. No es un producto nuevo, digamos, para nosotros, pero es un producto nuevo sí para el mercado latinoamericano, donde nosotros estamos trabajando, enviando este mensaje a nuestro mercado. ¿Cuál es el mensaje? Podemos tener alambres, no únicamente para arcos sumergidos sólidos, sino también alambres tipo metalcore o tubular. Para los que conocen los alambres tubulares y los alambres tipo metalcore, es un alambre metalcore o un alambre con tubular para hacer aplicaciones en arco sumergido. Esto nos genera muchísima mayor productividad, o sea, a pesar de que el arco sumergido ya es productivo, este proceso con subcore o metalcore arco sumergido genera mucho mayor depósito. Esto se utiliza muy bien en compañías donde se requiere muchísimo depósito,
astilleros, fabricación de calderas, donde hay que hacer uniones en 2 pulgadas, 2 pulgadas y media, 3 pulgadas, y este es un alambre bien ideal para esas aplicaciones, ¿no? Nos genera mejores propiedades mecánicas, nos genera mejores, menor entrada de calor. Entonces, mira, por ejemplo, aquí yo quiero referirme a esto, es que, por ejemplo, yo necesito más corriente para poder fundir una varilla, mientras que necesito menos corriente para fundir un tubo. Este es un tubo, como yo lo mencioné, como un alambre metal core tubular, donde yo tengo un tubo y dentro de ese tubo está todo mi núcleo, todo mi fundente. Este fundente nos ayuda a generar mejores propiedades mecánicas, da depósito al material y lo puede hacer con los mismos niveles de corriente de un proceso para alambre sólido, pero con mayor volumen de depósito. Eso es quería mostrárselos acá, solo para darles para que ustedes lo conocieran. Es un proceso en el que podemos ahondar un poco más en sus aplicaciones, pero si están interesados en recibir información acerca de los productos Metalcore para arco sumergido y en general de todos nuestros productos, nosotros podemos hacerles llegar la información a través de nuestros canales digitales y de comunicación. Yo quisiera llegar hasta acá. Esta es, digamos, la presentación que tenía yo para el día de hoy. Espero así haya sido de su agrado, espero haber tomado el tiempo adecuado. Sí, 1 hora. Espero haber tomado todo el tiempo adecuado de lo que hemos pronosticado, 1 hora. Ahora quiero, pues, afortunadamente Omar me ha venido ayudando. Gracias, Omar, por ayudarme con el tema de las respuestas a las preguntas, y así vamos evacuando rápidamente las preguntas. Sin embargo, si tenemos más preguntas hasta aquí o algunas preguntas de otro tipo de otro tipo de aplicaciones, otro tipo de preguntas que no tienen que ver con arco sumergido, también las podemos recibir. Y si tienen preguntas sobre la presentación, estamos atentos. Agradezco mucho haberlos acompañado, agradezco mucho haber estado con nosotros en esta hora. Esperamos seguir haciendo este tipo de eventos y seguir acompañándolos en este proceso de formación, en procesos de soldadura y en soldadura. Gracias, Elkin, gracias a Codinter por la invitación y quedo atento a cualquier pregunta. Antonio, mientras que van haciendo las preguntas, puedes, si quieres, cambiar de pantalla para ir mirándolas. Todos los que quieran el certificado, lo único que tienen que hacer es entrar a... ¿Dejo de compartir? ¿Cómo? ¿Dejo de compartir? ¿Vas a compartir pantalla tú? Sí, ya para... No. Dale, no, para que revisen las preguntas que ellos tienen. Para que ellos... Okay. Para que tú revises las preguntas que te van haciendo, si tienen alguna pregunta o no. Pero entonces ya lo miro aquí en el teléfono, no sé cómo está. Bueno, mientras que Antonio va a responder sus preguntas, las pueden ir haciendo por los comentarios. Todo el que quiera recibir el certificado, simplemente ingrese a soldamos.com. Esa es nuestra escuela. Ahí va a estar la primera lección, que fue esta, la de Antonio. Va a haber 5 preguntas, un examen pequeño, se pasa con el 80%. Y el sistema les arroja el certificado. La idea es cada 8 días hacer una capacitación. Estén pendientes también del calendario que está en la página. Ahí también se va a dar la publicidad de esta, pues, de la siguiente capacitación que vamos a tener. Antonio, ahí tenemos una pregunta. Sí. Míratela. Sí, ¿cuál? Sí, que se puede decir que alambre subart se puede utilizar en otras posiciones. Sí, o sea, sí los puedo utilizar en filetes, como lo mencionaba, en filetes para Leonardo Arizmendi. Se puede utilizar en posiciones diferentes que puedan sostener el fundente. Desde que se pueda sostener el fundente, yo puedo utilizarlo. ¿Y cuáles son esas posiciones? Específicamente plana en unión a tope y horizontal en uniones a filete. Plana horizontal en uniones a filete. Ok. Otras preguntas aquí. Ya veo que están viendo mucho el manual. Ok. Alberto Coronel, hay una tabla para el proceso MIG. Tengo un equipo de Miller, pero no. Sí, también hay tablas para también procesos MIG. También tenemos tablas también para procesos MIG. También Alberto Coronel nos puede escribir a comunicarse con nuestros medios digitales
y hacerle llegar la tabla del proceso MIG también. Ok. Bueno, tuvimos 120, no sé, hoy día 128 personas conectadas, vi una parte de 136 personas. Bueno, tuvimos una muy buena participación para ser el primero. Giovanni Cruz, ¿se puede utilizar en la intemperie? Sí, se puede utilizar la intemperie, ya que, digamos, el proceso no tiene ninguna protección gaseosa, que las corrientes de aire no la puedan correr o no puedan proteger el charco de soldadura. Se puede utilizar la intemperie. Sin embargo, pues con todas las protecciones de cubrir la máquina, de cubrir el área de soldadura, pero se puede utilizar en intemperie, ¿ok? Para Giovanni Cruz. No sé, otras preguntas muy comunes es para este proceso es también los espesores de material. ¿De qué espesor a qué espesor sería adecuado tener una aplicación de arco sumergido? Como les mencionaba, eso va a depender la capacidad o la posibilidad de yo tener la velocidad de avance. O sea, si yo puedo avanzar muy rápido, el espesor, digamos, a medida que yo pueda avanzar más, el espesor puede disminuir, ¿sí? Entonces, si tengo el sistema adecuado de soldadura que avance muy rápido, el espesor puede disminuir. Entonces, por ejemplo, como yo les mencionaba, en la fabricación de cilindros, los espesores, estamos hablando de espesores de 3 milímetros, 3,2 milímetros, y puedo hacer aplicaciones en arco sumergido para esas fabricaciones, porque la velocidad de avance es bastante alta. Aquí a Leonardo. Leonardo corrige la pregunta, dice Leonardo Ismendi. ¿El alambre para subbar puede ser un alambre tubular que podamos utilizar en fabricaciones diferentes? No. El alambre subbar sigue siendo arco sumergido. Sigue siendo arco sumergido porque sigue necesitando la protección de fundente. Digamos, mirando las últimas diapositivas, cuando hablamos del subbar tubular, es un arco sumergido, sigue siendo un arco sumergido, y igual necesita de fundente. Al requerir fundente, limita la posición a 1G y a 1F. Camilo Sala nos pregunta, para soldar hard facing de recubrimiento o acero de recubrimiento, ¿también existen alambres para hacer recubrimientos duros? También existen alambres para hacer recubrimientos duros, así es. Sí tenemos alambres para hacer recubrimientos duros. Y también tenemos los fundentes. Otra pregunta muy común. Una pregunta muy común es si, digamos, el nivel de costos de los productos de consumibles, porque pues, aquí tengo que comprar ya no solo alambre, sino tengo que comprar alambre fundente. Entonces, digamos, la alta deposición, digamos, el alto volumen de deposición, pues nos ayuda a disminuir esos costos. De pronto, si vamos a invertir un poco más en los consumibles, pero vamos a disminuir ¿dónde? En la hora trabajada. ¿Sí? Yo quiero enfocarme aquí, en la parte de ahorro de costos. Sí, yo voy a invertir un poco más en consumibles, ¿sí? Pero definitivamente voy a ahorrar mucho en productividad, y eso me va a permitir que el proceso de arco sumergido prácticamente me pague solo, se pague solo, o sea, la inversión se retorne, yo retorne esa inversión con facilidad, ¿sí? Mucho más cuando yo tengo aplicaciones en altos espesores. Aquí Víctor Ibargüen, los procesos para el material a soldar con arco sumergido son iguales como si fuéramos a soldar con electrodo revestido. Sí, yo tengo siempre que tener las mismas condiciones, mirar qué metal voy a soldar y qué tipo de composición química o mecánica tiene este material, y de ahí selecciono mi fundente y mi alambre a soldar.
Juan Mazambrano nos pregunta, ¿se debe precalentar el material de soldar antes del proceso de esmalte? El precalentamiento y el poscalentamiento de un proceso, de una unión de soldadura, nos lo da el material base. Si el material base y el procedimiento de soldadura nos exige que tenemos que precalentar o poscalentar el metal, se hace necesario. Si el metal no lo requiere o si el procedimiento de soldadura no lo requiere, no es necesario. Siempre tenemos que ir en esa situación a las normas, a la normatividad, a la AWS de la fabricación de estructuras, como el D11, el D15, el AWS D15 para fabricación de puentes, la sección ASME, sección novena, la norma ASME, sección novena para fabricación de recipientes a presión. De acuerdo a la norma y el material, la norma nos va a exigir si debemos precalentar o no precalentar, pero no siempre tienen que hacer. Okay. Más preguntas, chéverísimo, muy buenas las preguntas, interesantes. Ok, nosotros, como les mencionaba, estamos aquí a José David Sandoval. Me dice, buenas noches, para juntas a traslape, aplicaciones, sí, para aplicaciones de arco sumergido, también lo podemos hacer en aplicaciones de juntas a traslape. Algunas otras preguntas. Aquí Oscar Montaño. ¿En qué proceso se puede hacer combinación? Es decir, se puede aplicar una capa con MIG y con GMAW con el arco sumergido. Así es. Cuando de pronto yo tengo que hacer una unión, digamos, hacer un pase de raíz, una unión a tope con una penetración total, que yo tengo que penetrar completamente la junta y que la norma me exija penetrar completamente la junta, específicamente en las uniones a tope, yo puedo utilizar un proceso diferente al arco sumergido para generar la penetración completa. Más que todo se utiliza mucho en tubería esto. En tubería y en algunas uniones de silos para fabricación de túneles. La unión se puede hacer con GMAW o con tubular. Y seguido a eso se hace toda la parte de arco sumergido para rellenar mucho más rápido, ¿no? Sí, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? En realidad ese proceso, como lo mencionaba, es un proceso pues que es cada vez más común en nuestro mercado. Antes no se veía tanto, se veían en las compañías mucho más grandes, especializadas. Este proceso que cada vez se ha ido un poco más llegando a las posibilidades de cualquier compañía y realmente es un proceso que se puede implementar con facilidad si hay la intención y podemos, como les digo, ayudarles en el cálculo del retorno de inversión, ¿no? Que es, digamos, a donde uno más se preocupa, ¿no? Si al querer hacer la inversión, bueno, si yo hago esa inversión, ¿cuándo la retorno? Nosotros podemos ayudar mucho en eso, pues si su labor y sus tareas, si a lo que se dedica su empresa lo puede implementar, ¿no? Es también de acuerdo a eso, ¿no? Ok. O sea, aquí Juan Francisco, hay una pregunta de Juan Francisco Vargas. ¿Qué fuente de poder Miller que trabaja al 100% necesito? Las máquinas que nosotros normalmente se utilizan para arco sumergido o la fuente de poder tiene que estar por encima de los 600 amperios, entre 600 y 1000 amperios. La máquina, ¿por qué? Porque los diámetros que utiliza los diámetros lo que utiliza este proceso para poder ser fundidos son muy altos. Estamos hablando de 3 milímetros, 4 hasta 5 milímetros. Entonces requeremos máquinas entre 500, digamos, la más baja 500 hasta 1000 amperios puede ser. ¿Okay? SAC en el video hablábamos de entre 200 y 1000, ¿no? También. Pero digamos, una máquina de 200 está limitada a diámetros muy bajos y digamos, no en arco sumergido es muy común entender 200 amperios, ¿no? Siempre son 400, 500, hasta 1000 amperios.
Alberto Coronel, ¿un equipo multiproceso sirve para aplicar arco sumergido? Sí, depende de la capacidad de amperaje que tenga la máquina. Sí podría servir, pero va a depender de la capacidad que tenga la máquina. Bueno, no sé si ya tenemos, vamos en cuánto tiempo de preguntas. Vamos en 10, 15 minutos de preguntas. No sé si hasta ahí está bien. Elkin, ¿qué opinas? Esperamos un poco más preguntas. Queremos que conversemos o respondemos de otra. Aquí hay otras preguntas de otros temas. Yo creo que la podemos dejar ahí. No sé qué opines, Antonio, si o la quieres seguir. Ya cumplimos la hora y media. ¿Cuál es el máximo, Juan Mazambrano, cuál es el máximo espesor en el cual es recomendable realizar el procedimiento SAO? El espesor, digamos, no hay limitación en el espesor hacia arriba. Yo puedo utilizarlo